Que el Señor nos acompañe en esta mañana. Vamos a continuar un estudio que hemos dejado un poco atrás porque no ha habido disponibilidad de tiempo, pero es necesario avanzar en aras de poder ayudar a que muchos hermanos puedan tomar las decisiones para este tiempo, ya sea para vida eterna o muerte eterna, y que eso nos compromete a cada uno de nosotros. Es la serie de los 25 varones de Ezequiel 8:16, la parte número 13. Hoy es marzo 30 del 2019, queda como registro de la evidencia, y estamos estudiando, la base es Ezequiel 8:15 y 16, que nos habla de el momento en el cual Dios, por medio de la visión que le da al profeta Ezequiel, ve a 25 varones vueltas a sus espaldas al templo de Jehová, que son ancianos, son los dirigentes de Israel, que están postrándose hacia el oriente, adorando al sol, y, como dice aquí, sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Entonces, como vemos, todas las profecías, todos los libros de la Biblia confluyen ¿en qué libro? Entonces tenemos que ver la historia de Ezequiel reflejada en el libro de Apocalipsis. Es lo que hemos tratado de hacer. Hay algo muy importante que estamos esperando en este tiempo, es el tiempo del sellamiento. En Ezequiel 9:3 nos dice que da la instrucción cuando ya se da Ezequiel 8, que es cuando los ancianos de Israel están postrándose ante el sol. Significa que ya no hay obra de mediación en el pueblo de Dios, y viene el proceso de lo que escribe Ezequiel 9:3, 9:4, que nos dice, da la instrucción, dice: y la gloria de Dios de Israel se alzó sobre el querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y Jehová llamó al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman por todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Todo el estudio que hemos tenido previamente nos ha mostrado las abominaciones que se están cometiendo en medio del pueblo de Dios. El tema de la homosexualidad, de la parte de la aceptación de la agenda LGBT, la sodomía, la ordenación de mujeres. Lo último que vimos, ¿cuál fue? Que el aborto, que es un culto, una adoración a Moloch o a Mamón, y todo por temas económicos. Todo el trasfondo de todos los pecados finalmente conducen a un principio de un conflicto de adoración. O adoro a Satanás o adoro a Dios. Ese es el trasfondo de todos. Entonces tenemos que ver con los ojos de la profecía bíblica los problemas de la homosexualidad, los problemas de la ordenación de mujeres, los problemas del aborto como un trasfondo de adoración. ¿Está bien? De lo contrario no vamos a entender nada de lo que está pasando en las profecías bíblicas. Ezequiel 8:15 me habla de eso, de Java es el punto culminante en el cual vez tras vez, desde que arranca el capítulo 8, Jehová le está mostrando abominaciones cada vez peores, pero la peor de todas es cuando llegan los 25 varones. Ya estuvimos estudiando por qué los 25 varones y por qué todo ese trasfondo profético e histórico. Dice: sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Entonces nosotros vemos que están ellos entre el altar y el templo, están viendo hacia el oriente, lo cual evidencia que están yendo dándole la espalda a lo que encontramos en el templo. En el templo encontramos el lugar santo, el lugar santísimo, y en el lugar santísimo encontramos el arca de la alianza. Entonces el conflicto va a ser ese, entre lo que el hombre dice, adore hacia el oriente, y lo que el Señor dice, no, mire, vaya hacia el occidente, vaya hasta donde está el arca de la alianza. Y en el arca de la alianza, ¿qué había? Sol, ¿qué había? Los 10 mandamientos.
el maná y la vara de Aarón. Y dentro de esos puntos en controversia, todo está dado. O sea, todo tiene su relación para este tiempo. ¿El maná qué significa? La reforma pro salud. La vara de Aarón que reverdece. Es testificación y a la vez la dirección que el Señor le ha dado a su pueblo por medio de los profetas. De Leví, de lo que significa para nosotros la instrucción, la vara que orienta, palabra de Dios y espíritu de profecía para este tiempo. Y la ley de Dios, pues la norma que nosotros tenemos que seguir. Y dentro de esa ley, ¿cuál es el conflicto asociado con lo contrario? ¿Qué? El guardar el sábado. Entonces, el mundo entero va a entrar en este momento en esa decisión. O vamos a adorar al sol el día domingo, o vamos a adorar a Dios en el sábado porque Él lo manda. ¿Lo entiendes? ¿Ves? Vivi lo que está pasando aquí. Este es el conflicto, esto es lo que viene entre la ley humana y la ley divina. Ese es el conflicto. ¿Hacia dónde vamos a adorar? ¿Hacia el oriente o hacia la ley de Dios, hacia el santuario? Bueno, y tan grande la falsificación que el enemigo va a hacer que todo el mundo adore hacia el oriente. Es una falsa adoración porque el verdadero Dios viene del oriente, viene de Orión. Es una falsificación a la verdadera adoración. Finalmente, acuérdense, Dios va a venir del norte y del oriente. Entonces, la verdadera adoración a Jehová, el Creador, o la falsa adoración al sol, lo creado, pero acuérdense que detrás está Satanás. Muy bien. Ya hemos estudiado estos puntos, hermanos. Hemos visto que el Acab moderno ha inducido en el tiempo en que él lleva, que es Ted Wilson, lo hemos identificado como Ted Wilson, en el tiempo de reinado de él, se han introducido todos los puntos ya oficialmente dentro de la iglesia. El primero, venderse para establecer alianzas matrimoniales ilícitas con naciones paganas y reyes. ¿Qué es eso que hemos dicho? El ecumenismo, muy bien. La inclusión de mujeres en el sacerdocio para que ministraran el culto a Tamuz. ¿Qué es eso? La ordenación de mujeres al sacerdocio. La adoración a Acera o culto sexual a sodomía. ¿Qué es? Las directrices, la declaración del cuidado pastoral a la comunidad LGBT, la adoración a Moloch, que es los abortos, los sacrificios, y lo que nos hace falta, hermanos, es ya entrar de lleno al tema de la adoración a Baal. El culto idolátrico centrado en el sol, la luna y las estrellas, que es lo que nos dice tanto Ezequiel como Segunda de Reyes, y toda la profecía nos habla de que el pueblo de Dios tristemente va a llegar a este punto. ¿Pero por qué? Porque se ha seguido todo el proceso de haber derrumbado la muralla que nos separaba del mundo, y cada una de estas cosas ha sido una dinamita que se ha puesto al muro que nos separa del mundo. ¿Y cuál es la tarea nuestra? Pues reconstruir cada una de estas cosas que están queriendo destruir al pueblo de Dios. Acuérdense que el templo estaba en el centro de la ciudad y la ciudad tenía sus muros, y si se destruye el muro, el enemigo podía entrar. Y por eso acuérdense de las experiencias de Nehemías, de Esdras, que tenían que construir y solidificar el muro para que pudieran adorar a Dios verdaderamente. Entonces, cada una de estas cosas es socavamiento de el pueblo de Dios para que no esté preparado para el tiempo en el cual se va a tener la decisión, o domingo o sábado. Entonces es necesario que lo veamos desde esa perspectiva. Tenemos que ver esto como una vista aérea, vemos a toda la tierra, vemos todos los eventos, y necesitamos ver eso también en medio nuestro. Entonces estamos, hermanos, entrando al último drama en el profeso pueblo de Dios.
Estamos justo en el capítulo 40 de la gran controversia. El Señor está aparejando las cosas para que podamos entender en dónde estamos parados en la historia. Adoración a Tamuz, Baal, adoración solar o adoración dominical. Eso es para nosotros en este tiempo. O sea, cuando nos hablen de Baal, sabemos que es adoración a Tamuz, adoración idolátrica al sol, y en el trasfondo el tema es adoración dominical. Ese es el conflicto, eso es lo que tenemos que tener claro. Y este estudio, que es esta es la número 13, comenzamos en un artículo que les compartí sobre el concilio de otoño de Battle Creek, Michigan, y una invitación que hizo el presidente Ted Wilson para que se orara por esa reunión, ¿se acuerdan? Allá arrancó todo y estamos llegando al punto en el cual vamos a entender lo que son el símbolo que les dije a ustedes, que él mostró algo, las manos, qué hizo él y qué significa para nosotros. ¿Quién me dice qué es esto? Las lenguas de señales, ¿quiénes la hablan? Los sordos. ¿Ustedes la entienden? Tienen que estudiar. Y no solamente estudiarlo, sino que practicarla. Entonces, si yo, por ejemplo, soy un sordomudo y hago esto, entonces ya todos ustedes saben que la A, ¿cierto? Porque lo saben. Eso son lenguajes verbales, no son verbales, sino son lenguajes corporales. Es necesario que podamos entender eso, hermanos. Muy bien. Ahora, si entre dos sordomudos se hablan y yo estoy aquí afuera, ¿los entiendo? Llega un momento en que es tan práctico todo, que es a una velocidad tan rápida que uno ni siquiera tiene que... Y si yo entiendo ese mensaje y miro a las dos personas, ¿estaría yo catalogando como conspiración a los que están hablando ese lenguaje? No, es un lenguaje, ¿cierto? ¿Sí o no? Es un lenguaje, entonces yo no voy a poder decir, uy, mire, estos están haciendo algo malo, ¿cierto? Entonces es un lenguaje, por ejemplo, cuando los jóvenes se saludan. Entonces son importantes los símbolos, por ejemplo, si hacemos para un sordomudo, ¿cuál es la herramienta? Las manos. Si usted no puede hablar, si no puede hablar con la boca, con las manos, habla. Nosotros hablamos muchas veces con las manos, ¿sí o no? Estoy hablando yo ahorita con las manos. Estoy expresándome, estoy queriendo comunicarme, eso es un lenguaje corporal. ¿Está bien? Ahora, ¿pueden transmitir un mensaje? Claro. Y ellos con una sola símbolo ya saben qué es. Por ejemplo, ¿quién es? Aplausos. Cristo, Él. No, así, ¿no? Algo así hacen así para referirse a Cristo. Hacen así. Ese es un símbolo, es un mensaje. ¿Y quiénes lo entienden? Pues lo que los practiquen, los que han estudiado y lo practican. Una persona sordomuda pues tuvo que haber visto estas cosas para poderlo entender. Ahora es la pregunta. ¿Qué mensaje está transmitiendo él con sus manos? ¿Ustedes entienden lo que él está transmitiendo con sus manos? Hermano, ¿por qué, hermano? Porque usted sí entiende. Porque ha estudiado la simbología y entiende. Entonces, una persona que hace que hace eso con sus manos está transmitiendo un mensaje. El problema es para el que no conoce. Entonces, si yo les estoy diciendo esto, es porque o yo lo he estudiado y porque él está haciendo algo. Es como, por ejemplo, nosotros cuando estamos, voy a hacer un ejemplo. ¿Qué tal estuvo el almuerzo? ¿Qué significa? ¿Cómo estuvo el almuerzo? ¿Y estuvo bueno? Son símbolos. Entonces, los que comunican un mensaje saben qué hay detrás de ese mensaje.
¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque nos llegó la hora de poder entender quién es Él. Entonces ya hemos visto todos los eventos, todas las características y hemos identificado a Ted Wilson como quién, como el ACAP moderno, que va a llevar al pueblo de Dios y entonces como todo se confluye, podemos ver por ejemplo también la historia de un rey, el rey Sedequías. Vamos a mencionarlo en la parte final, pero básicamente tenemos que lograr identificar todos los personajes que nos ayuden a poder identificar el engaño, dónde está, para que no seamos llevados a un punto de perdición. Entonces, vimos que el culto idolátrico solar habría de llegar a la nación cabeza de la libertad mundial de conciencia, que es ¿quién? Estados Unidos. Y denme un símbolo que la adoración solar llegó a Estados Unidos. La Estatua de la Libertad. Y aquel que conoce los símbolos de las sociedades secretas sabe todo lo que ya estuvimos estudiando. Díganme, ¿qué símbolos y dónde hay símbolos de lo que ya estuvimos estudiando? La corona con 7 rayos, ¿qué más? La antorcha que ilumina el mundo, la llama, y esa llama se parece mucho a un logo que es muy familiar a nosotros. De allá viene ese logo. ¿Qué más? El libro, ¿qué? Acuérdense que vimos que era qué. ¿Cómo se llama ese libro? Esas tablas. Tablas Sansata, acuérdense. Y tiene que ver con las tablas de la muerte en el tiempo de los egipcios, o sea, son mensajes ocultos. Y las ventanas, ¿se acuerdan? ¿Cuántas ventanas son? 25. Entonces ahí está parte de lo que es el cumplimiento de la profecía de Ezequiel 8:16. Entonces estos son símbolos y todo esto, acuérdense, en la base de la Estatua de la Libertad, ¿qué placa había? ¿Quiénes estuvieron detrás de la masonería? ¿Quién es el autor de la Estatua de la Libertad? Francia. ¿Cuál es el autor? Él era masón. Pero es la Francia atea le entrega a América, Francia masona le entrega a América masona la imagen o la escultura, diciéndole, ahora usted va a transferir, ya nosotros tuvimos la Revolución Francesa, ahora viene la Revolución a la Americana. Y el autor es Bartholdi. Bueno, él era masón, entonces por eso es que, vamos a ver, entonces ese símbolo del compás y la escuadra es un símbolo masón. La G que hay en medio de ella, ¿de dónde viene? ¿Qué es? Lo que hemos estudiado. Gnóstico, Dios, pero eso no es. ¿Qué hemos estudiado aquí? Por favor, no me hagan. A ver, díganme, ¿qué significa la G? ¿Quién está detrás de las sociedades secretas? Los jesuitas, y la calle donde está el cuartel central de los jesuitas en Italia, en Roma, es la calle Gesù. De allá viene la letra G, eso no lo saben sino los grandes iluminados y el pueblo de Dios que está despertando a las verdades bíblicas. Ajá. Bueno, por eso es que ustedes ven, bueno, ya no más información por ahora. Entonces, el culto idolátrico solar habría llegado a la cabeza del protestantismo americano. ¿Cuál es el pueblo que más debía conocer de las profecías bíblicas? Nosotros, entonces, debía llegar a la iglesia adventista del séptimo día. O sea, cuando se logre contaminar la simiente con el pensamiento masón, con el pensamiento ateo, con el pensamiento pagano, con el pensamiento jesuita, es la hora de la retribución al mundo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios es el pueblo que Dios está procurando proteger. Ya el mundo está perdido. ¿Dios a quién quiere proteger? A su pueblo. Luego esa es la base de la intención de Satanás, es haber logrado o lograr que la cabeza
de la iglesia adventista esté contaminada. Porque contaminando la cabeza, dice la palabra de Dios, el cuerpo está enfermo. El culto idolátrico solar habría llegado a la cabeza de la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, vamos a poder lograr entrelazar o identificar qué tiene que ver el símbolo masón que llega a Estados Unidos por medio de la Estatua de la Libertad y este símbolo que está haciendo Ted Wilson. Muchos dirán, el hermano es un fanático, pero es lo mismo que yo les estoy diciendo con relación cuando empiezan a hablar dos sordomudos. Si yo logro interpretar lo que están comunicando, yo no soy fanático, ¿cierto? Pero si no logro identificar, voy a pensar que ellos están, ¿qué? Locos, ¿sí o no? Es lo mismo con estos símbolos, hermanos. El pueblo de Dios que ha estudiado las profecías, que entiende el impacto de las sociedades secretas, sabe cuál es ese símbolo y por qué está este Señor haciendo esos símbolos. Mucha gente va a decir, el hermano César Pacheco, y doy mi nombre en público, va a decir, es un fanático, es un extremista, pero yo cumplo con decirles. Y esto pues básicamente como está siendo puesto en internet, hermanos, muchas personas van a poder entender muchas cosas, incluso muchos ocultistas van a poder entender muchas cosas. Pero el pueblo de Dios tiene que tomar decisiones para este tiempo. Entonces, ¿qué tiene el presidente Ted Wilson entre sus manos? Un mensaje oculto, o sea, un mensaje ocultista. Esperemos a que avance para saber si responde la pregunta, Amandita. ¿Qué significa ese mensaje? ¿Cómo podemos unir esto con el mensaje de la masonería, con el símbolo de la masonería? ¿O ustedes dudan de que esto sea un mensaje? Si en una casa hay un mensaje de esos, cualquier masón que pase dice, aquí hay una casa que nos pertenece, porque es familiar. Entonces, cualquier persona que vea a Ted Wilson haciendo esas señas, va a reconocer algo. ¿Qué es lo que reconoce? No podemos ser ignorantes que nos pasen esto por la cara, hermanos, y nosotros como si nada. ¿Está bien? Es un símbolo ocultista, esto es parte de lo que es la información de las sociedades secretas, manejan eso. No quiero meterme mucho en las fuentes, simplemente quiero decirles que una persona cuando hace esto es un símbolo ocultista que tiene que ver con un trasfondo de adoración solar. Y la adoración solar tiene que ver con un culto sexual a los órganos masculino y femenino. Acuérdense, siempre en los cultos de adoración solar está Baal y está Acera, o Astarte. Y había cultos, había templos, por ejemplo, nosotros conocemos de la Grecia reciente, la Grecia antigua, que había templos, por ejemplo, el templo de Artemisa, el templo de Diana, el templo de Venus. Y había prostitución sagrada, lo sabemos, ¿cierto? Y eso era parte del culto. Entonces el sexo siempre ha estado unido al culto pagano satánico. Siempre ha habido esa conexión, ese vínculo. Entonces, cuando la persona hace esto o hace esto, está haciendo un culto, está dando un mensaje a los que conocen ese símbolo. Para el resto de personas pasa desapercibido. Volvamos otra vez a lo que es el símbolo de los sordomudos. Bueno, entonces, si yo lo pongo así, significa que estoy teniendo estoy invocando una relación, digamos, una correlación al sexo, al órgano sexual masculino. Todo lo que sea, entonces, por ejemplo, este símbolo del triángulo hacia arriba es
lo que el compás representa. Es el símbolo sexual masculino, es el órgano sexual masculino. Y cuando se presenta así, estoy representando lo contrario, que es el símbolo sexual, el órgano sexual femenino, que es lo que aparece en la escuadra. Por eso la escuadra masona con el compás es una representación de la unión del órgano sexual masculino con el órgano sexual femenino. O sea, es un culto al sexo, porque hace parte de los ritos masones ocultistas que vienen desde la época antigua, desde el gnosticismo. Siempre ha estado involucrado el tema de culto al sexo. Por eso es que hay ritos sexuales, hay bestialismo, hay zoofilia, hay pedofilia dentro del paganismo. Por eso es que ahorita estamos viendo el afloramiento de la pederastia en la Iglesia Católica, porque el origen es pagano. ¿Está claro hasta acá? Entonces, hacia abajo es el símbolo sexual masculino, femenino. Y aquí vemos las dos caras. Entonces, si usted, por ejemplo, une dos triángulos equiláteros, le va a la estrella supuestamente de David. Pero ahí está el símbolo sexual masculino y el símbolo sexual femenino. Entonces, vemos, por ejemplo, esta es una medalla de los masones, en los cuales vemos, ¿qué vemos acá? El sol, ¿con cuántos rayos? 8, vemos el ojo que todo lo ve, el ojo Illuminati, el ojo que viene desde Egipto antiguo. Vemos la luna y las estrellas, muy bien. Y vemos aquí el compás, el blanco y el negro, que es el yin y el yang. Y ahora entonces, pues eso es lo que vamos a poder descubrir. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿cuál mensaje está él dando? Y acuérdense que la parte de lo que es la adoración sexual puede ser que se tome o femenino o masculino, no importa. Lo importante es dar ese mensaje, lo importante, porque esa es parte de lo que es, por ejemplo, la sodomía. La sodomía usted no sabe si es mujer o es hombre. El lesbianismo, todas las aberraciones sexuales están enfocadas a un tema pagano de adoración satánica. Este es un tema un poco fuerte, pero es necesario que ustedes lo sepan. Y es necesario que los hermanos adventistas que están escuchando esto se despierten. Porque la palabra de Dios y el Espíritu de profecía nos dicen que todo va a ser desenmascarado del poder papal. Todos los engaños. Esto es un engaño. Y es necesario denunciarlo. Porque si yo lo sé y no lo digo, ya voy a ser yo cómplice de eso. Muy bien. Esto es en simbología ocultista, hermanos, y acuérdense, yo no soy ocultista, pero tenemos que estudiar las estrategias del enemigo para entender sus símbolos. Es como lo que les digo, cuando una persona está estudiando los símbolos de los sordomudos, no significa que sea sordomudo él, significa que está estudiando para poder entender el símbolo entre sordomudos, pero no es sordomudo. De igual manera, estamos estudiando estos temas. Yo no soy masón, no soy ocultista, pero tenemos que estudiar al enemigo. De lo contrario, vamos a estar contaminados por eso. ¿Está bien? ¿Está claro hasta acá, hermanos? Y pues esto lo quiero decir porque pues la gente va a decir, hermano, ¿de dónde sale todo esto? ¿De dónde sabe todo eso? Pues hay que estudiarlo, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos que estudiar a nuestro enemigo para poder vencer. No vamos a esperar por arte de magia que lleguen las cosas. Tenemos que esforzarnos a conocer la verdad. ¿Está claro? ¿Puedo seguir? Entonces, esto está representado, el órgano sexual masculino o falo, está representado por un palo y el órgano sexual femenino con un círculo. Usted cuando ve un obelisco ya sabe que es un órgano sexual masculino, y si usted ve un círculo es un órgano sexual femenino. Ahora, de igual manera, vemos aquí el compás o vemos el triángulo hacia arriba y hacia abajo. ¿Hacia arriba qué significa?
órganos, el compás es símbolo del falo y la escuadra es un símbolo del útero. Les dejo esto entre comillas porque esto es una fuente que yo cité mucho tiempo atrás que pues tiene toda la historia de estudio de lo que es el paganismo. Muy bien, ¿hasta aquí estamos entendiendo? Entonces, como todo el culto sexual, en el trasfondo hay un mensaje de adoración solar, él está dando un mensaje de ¿qué? De adoración solar. ¿Está claro? Vamos a seguir. Y aquí vemos entonces el símbolo, que vemos el compás, vemos en la escuadra, vemos la adoración al sol, la adoración al ojo que todo lo ve. Eso es lo que Dios les dijo a Adán y Eva: seréis conocedores del bien y el mal, seréis como dioses. Esos son los ismos, esto es el espiritualismo, hermanos, esto es la inmortalidad del alma. Ya tenemos el capítulo que nos dice estas verdades. ¿Está bien? Y vamos a tenerlo en cuenta. Esto es un repaso de lo que encontramos en todos los sistemas de adoración pagana, desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, la división del Imperio Romano, llega Roma papal y la piedra de Daniel va a caer sobre el sistema papal y va a destruir toda esta Babilonia. O sea, todo el conocimiento místico de los misterios de Babilonia van a ser destruidos cuando venga Cristo. Eso significa que hay componentes de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia, de Roma, dentro de lo que es la adoración pagana en este momento. Y vemos, esto es de la referencia que ya hemos buscado, hemos citado anteriormente. Este es de un libro de A.T. Jones que habla sobre el paganismo a través de todas las historias, a través de la historia, y nos dice que el culto idolátrico universal a la naturaleza está centrado al sol. Por eso es que el conflicto final va a ser con relación al día de adoración. Domingo, adoración solar; sábado, adoración verdadera. Muy bien. Y los nombres que ha tomado en diferentes culturas, vemos todos los nombres, Tamuz, ya eso lo hemos visto. Entonces, ya sabemos qué significa ese mensaje, ya sabemos por qué lo hemos estudiado. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que Hitler era un masón. Así de sencillo. Esas son poses que están dando un mensaje. Yo pertenezco a la sociedad secreta, yo pertenezco a esa familia que tiene como base culto sexual. Por eso es que ustedes ven las depravaciones más grandes están en las sociedades secretas, están y parte de lo que estamos viendo en el mundo moderno es que en el corazón de cada sociedad secreta palpita un corazón jesuita, que es el poder que, como vimos esta mañana, se va a encargar de destruirnos a nosotros y de el restablecimiento de la supremacía papal. Entonces, está dando el símbolo de adoración sexual femenina y el símbolo de adoración sexual masculina. ¿Lo vemos? Muy bien. Es un símbolo de adoración pagana solar. Ahora miremos a Angela Merkel. No les voy a decir muchas cosas de ella, pero hay una afinidad sanguínea entre Hitler y Angela Merkel. Estos son símbolos, y ella de diferentes colores, diciendo que en diferentes momentos, usa mucho ese símbolo, lo cual significa que ella también hace parte de ¿qué? De ese grupo élite. Entonces, miremos ahora que eso de dónde viene. Ustedes sabían qué ven en el pecho de él. Y eso creíamos que era de 1945 alemana, pero eso viene de India. Y de India remontémonos hasta Babilonia antigua. Entonces, la esvástica y Hitler con sus símbolos están diciendo: nosotros pertenecemos al grupo de adoración pagana solar. Entonces, miremos aquí parte de lo que es estos símbolos. Todo es la parte del hinduismo, el budismo, todo eso es adoración pagana solar. Y por eso es que todos ellos
se están uniendo a qué sistema? Al sistema papal, porque el sistema papal, el paganismo, que el sistema papal es el poseedor de todo el paganismo mundial. Y lo hereda desde Babilonia hasta nuestros días, y por eso es que está haciendo todo el acercamiento ecuménico, está llamando a los hinduistas, a los budistas, a los islamistas, y están llegando de nuevo otra vez a casa. ¿Incluido quién? El adventismo. Entonces, esto es una síntesis, se generó la antítesis, acuérdense la estructura hegeliana, que es un pensamiento satánico. La tesis, la síntesis, la tesis, la antítesis y la síntesis. El ecumenismo es una síntesis del pensamiento pagano de adoración solar. Y por eso vemos los símbolos. ¿Ustedes ven al sol? ¿Ven al sol detrás de esa esvástica? ¿Ven? Y si usted invierte, pues tiene el símbolo que tenía Buda, que tiene todos los dioses, Vishnu, Krishna, Hare Krishna, que tienen ellos, ¿ven? Entonces, correcto. Y vemos aquí, ella está en posición, este es ídolo, hay como, dicen que son como 4 millones de ídolos en esos movimientos paganos. Entonces, eso es un símbolo, cuando hace esto es un símbolo sexual femenino, y vemos todos los símbolos antiguos. Entonces, por ejemplo, tenemos en el cristianismo, en los Malta, el Tíbet, Ceilón, China, Japón, islámico, hindú, celta, todos ellos son símbolos de adoración pagana solar. Entonces, miremos este artículo, hermanos, de un diario muy famoso que es el Express de Inglaterra. Dice lo siguiente: Theresa May, que es la primera ministra de Inglaterra, y ahora Juncker es el ministro, el primer ministro de la Comunidad Económica Europea, dice, ahora May y Juncker, son ellos dos, prueban que existe una secreta Unión Europea Illuminati. O sea, esto es conspiración, hermanos. Ellos se están dando cuenta de eso. Este es un diario de los más famosos que existen en Inglaterra, en el mundo. Están diciendo, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que es el que está aquí a mano izquierda, aquí, hizo este símbolo. Dice, fue el último pez gordo de la Unión Europea en ser fotografiado, dando ¿el qué? El código. O sea, con ese mensaje hay un código. Y lo saben los que están en la élite, los que conocen de esos movimientos satánicos, ¿sí? Dice, fue fotografiado dando el código después de que se le tomaron con las manos en forma de rombo, conocido como un diamante Merkel. ¿Y por qué lo han llamado así? Porque la que se ha encargado de esparcirlo es Angela Merkel, pero no es un diamante, sino un símbolo demoníaco, ¿sí? Mientras hablaba con la reina Matilde de Bélgica y el rey Felipe de Bélgica durante la misa, ¿la qué? La misa Te Deum en la Catedral de San Miguel y Sagúdula en Bruselas, Bélgica, ayer. Se produce después de que la imagen de la primera ministra británica Theresa May se fotografía por separado y hace el mismo gesto con la mano a principios de este mes. O sea, esto es público, o sea, esto no es oculto, hermanos. Ya ellos lo están diciendo de manera abierta. Por eso les digo, es un diario muy famoso. Dice, Illuminati Rex, el sitio web de la teoría de la conspiración, enumera el signo del diamante como el ¿qué? Número 1 de la lista principal de 10 de los signos Illuminati. ¿Qué significa entonces que el presidente de la Conferencia General haga ese símbolo? Que está entre los top de los Illuminati. Dice, apenas la primera vez que vi la imagen, dice el que escribe el artículo, noté que no era un diamante en absoluto, mas la forma en que colocó sus dedos, lo cual no es fácil a menos que realmente quieras que no sean como un diamante, pero un símbolo masónico ¿del qué? Del compás y de la escuadra. Entonces, si se hace así es compás y si se hace así es la escuadra. Pero detrás de eso es una
es un símbolo, un código. Dio el código, un mensaje de adoración pagana, solar. Y apenas comenzamos el estudio, hermano. Esto es Teresa May y ¿y quiénes son ellos? ¿Son aparecidos por ahí? Es la primera ministra y ¿cómo es? El presidente de la Comisión Europea. O sea, son personalidades altas. Dime. Dice, bueno, sí, perdón. Dice, ¿están todos dormidos? Es una piedra que le está hablando al pueblo de Dios. Dice, ¿están todos dormidos? Nadie ve y habla sobre estas cosas. ¿No es lo suficientemente evidente? Dice el artículo. Entonces vamos a ver este video, como les dije, es más visual para que ustedes vean, está publicado en la página del diario El Express de Inglaterra. Entonces no es nada armado, sino vamos a devolverlo acá. Son imágenes de ella, ¿no? ¿Qué ven detrás? ¿Qué hay detrás? El billete de $1, que tiene una pirámide. Entonces están enfocando todo hacia las manos, es una simbología. Ven el triángulo, los rayos solares, enfrente de la NATO. Angela Merkel está dando esos símbolos. Y no es una vez, sino es seguido, es continuo. El árbol de Navidad allá al fondo, otro símbolo pagano. Acuérdense, esto es del diario El Express de Inglaterra. Ustedes lo encuentran en la página de ellos, en el aviso. Y el título es El secreto detrás de las suspicaces gestos de las manos de Angela Merkel. Ven allá las águilas de Roma. Están dando un mensaje, están transmitiendo un mensaje. Nosotros estamos controlando el mundo. Y el ojo que todo lo ve está en el centro. Muy bien. Entonces, miremos a Ted Wilson, presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, dando ¿qué? El código. Eso se dio en esta es una noticia que se dio en octubre 10, antes de la reunión del Congreso, del Concilio, y aquí arrancó toda esta serie, ¿se acuerdan? Aquí arrancó todo. Ya aquí, para llegar a este punto tuvimos que haber transitado por casi 12 sesiones de 2 horas cada uno, eso son 24 horas de estudio para poder llegar a este punto. Por eso no se me distraigan porque es importante que lo entendamos. Entonces, voy a pasar también el video de él, duró 12 minutos, pero hay varias escenas en las cuales aparece él haciendo el símbolo, pero no se ve, no se registra, pero las manos están en el lugar. Solamente voy a mostrarles los espacios del video donde aparece él dando el código. ¿Está bien? Dice aquí. Y ustedes van a ver si está haciendo lo mismo que hizo Angela Merkel. Miren las manos, por favor, enfóquense en las manos. Vuelve otra vez. Psalm 23 verses 1 to 3 tell us, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake." Son diferentes partes del video. I am calling for a special season of prayer, beginning immediately and lasting through Sabbath. Ahí ven que se aleja la cámara, pero él tiene las manos en la posición.
Cada vez que él se aleja, vuelve otra vez a poner las manos. Knows that when we humble ourselves before God and are completely submitted to Him, that the latter reign of the Holy Spirit will Y ahorita le responde, Satan hermano. will annual councils or at a general conference. Think of the organizational chaos and disunity that would result if the church was not guided by ¿Lo vemos? carefully discussed and mutually agreed upon policy. This requires faith in God and learning to Entonces, trust the Holy Spirit. cada dedo y cada cosa tiene su forma. ¿Ustedes ven? I ask Ya él, por ejemplo, hizo el cruce ahí, ya cambió. church members globally will support and pray for our world church Vuelve and otra for vez. the general conference. Pray for all members around the world that we will be united in God's Spirit to accomplish His mission through total member involvement and every other type of personal and public outreach. Entonces no es que sea algo casual, que uno diga es que todo el tiempo eso ya es algo que es el mensaje que quieren transmitir. Y finalmente termina con bueno, ahí termina. Be our top priority. Es que es continuo, o sea, es persistente. Press together. Press together. Press together. Again. Let's pray together. Father in heaven, I Ya ahí ask termina y ahí hace la oración. Cualquier persona dice, no, pero eso es fanatismo. Pero acuérdense, hermanos, el que estudia y entiende los símbolos sabe que está dando un mensaje. Y la muestra es todos los 12 capítulos que hemos estado estudiando de las abominaciones y de todo lo que se ha introducido en la iglesia adventista bajo el reinado, entre comillas, de Ted Wilson. Y él recibió eso de su papá y ha estado entrándose todo ese paganismo dentro de la iglesia rey tras rey. Generación tras generación estamos viendo cómo es el degeneramiento del pueblo, del profeso pueblo de Dios. Dice, el poder de la piedad ha desaparecido casi enteramente en muchas de las iglesias. Las comidas campestres, las representaciones teatrales en las iglesias, los bazares, las casas elegantes y la ostentación personal han alejado de Dios los pensamientos de la gente. Tierras y bienes y ocupaciones mundanas llenan el espíritu. A pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un reavivamiento de la piedad primitiva. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos, entonces muchos se separarán de ¿quiénes? De esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente estas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor. El enemigo de las almas desea impedir esta obra y antes de que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hará aparecer como la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Y eso va a ser parte de lo que vamos a estar viendo. Dentro del pueblo adventista, que se llama profeso pueblo adventista, vamos a ver las manifestaciones satánicas, porque ya la cabeza está permitiendo eso, por medio de sus prácticas, por medio de las teorías que se han introducido poco a poco. Dicen, multitudes se alegrarán de que Dios está obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. ¿Y a través de qué o de quién se obrará esta falsa imitación de reavivamiento antes del verdadero? Dice, merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel forma la base del espiritualismo, o sea, la inmortalidad del alma. La santidad del domingo, crea un lazo de simpatía con Roma. Por medio de las agencias del espiritualismo han de cumplirse milagros, los enfermos sanarán y se realizarán muchos prodigios innegables, y como los espíritus profesarán creer en la palabra de Dios, en la Biblia, y manifestarán respeto por las instituciones de la iglesia, su obra será aceptada como manifestación del poder divino. ¿A qué iglesia se refiere aquí?
a la nuestra. La línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas imperceptible. Los miembros de la iglesia aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo y de este modo robustecer su causa, atrayéndolos a todos a las filas de él. Es el espiritualismo. Los papistas que se jactan de sus milagros como signo cierto de que su iglesia es la verdadera, serán fácilmente engañados por este poder maravilloso. Y los protestantes que han arrojado de sí el escudo de la verdad, serán igualmente seducidos. Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. Esa es la unidad por medio del ecumenismo. Octubre 12 del 2016, ya hablamos de esto, voy a pasar muy rápido. El Papa explica el ecumenismo de la sangre. Los terroristas no hacen diferencia entre los cristianos. Dice el Papa en su discurso a los participantes de la conferencia de los secretarios del Christian World Communion, ha recordado que el ecumenismo es la caridad hacia el prójimo y esto es unidad. O sea, el ecumenismo es unidad de todas las iglesias. Vemos aquí otra referencia del Vaticano, dice el Papa, recuerda a los secretarios del Christian World Communion, el ecumenismo de la oración, del camino y de la sangre. O sea, se están uniendo en un pacto de sangre con Satanás y resulta que no se están uniendo en un pacto de sangre con Cristo. El Santo Padre ha recibido esta mañana ante la audiencia general y el estudio adyacente a la Sala Pablo VI, a los participantes de la conferencia, al secretarios de Christian World Communion, la Organización Ecuménica Internacional y dentro de ellas aparece la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día en cabeza de Gannon Diop. Enero 19 del 2017. Conversión es un prerequisito para el ecumenismo, dice el Papa. O sea que todos los que están en el movimiento ecuménico ya están, ¿qué? Convertidos. Y acuérdense que el Papa es el representante de la adoración idolátrica pagana al sol. Y por eso el conflicto va a ser sábado o domingo. Dice, el verdadero ecumenismo se basa en una conversión compartida para Jesucristo como nuestro Señor y Redentor. El amor de Cristo nos empuja hacia la reconciliación, o sea, el que no esté metido en el tema ecuménico, que es cristiano según ellos, no va en contra del cristianismo. Haciendo esto como cristianos ya no estamos divididos, sino unidos en el camino hacia la plena comunión. Noviembre 30 del 2018, el Papa Francisco une en un solo cuerpo a todas las organizaciones de renovación carismática y se llama Caris y se lanzará el 8 de diciembre, en el cual se va a reunir a todos los laicos, a todos los evangélicos pentecostales bajo la influencia del sistema papal. Dice este señor del Dicasterio para Laicos de Familia, dice, él, refiriéndose al Papa, ha hablado sobre el impacto que puede tener en términos del ecumenismo, o sea, todo se está uniendo, todas las religiones, todos los movimientos católicos, evangélicos, carismáticos, se están uniendo bajo la bandera del sistema papal. Enero 16 del 2019, esto lo compartimos ayer, el Papa Francisco ha recordado a los fieles que el ecumenismo no es ¿qué? No es algo opcional. ¿Y eso qué significa? ¿Que es qué? Que es obligatorio. Dice, hablando durante la audiencia general semanal, el Papa contempló la semana de oración por la unidad de los cristianos que se lleva a cabo del 18 al 25 de enero. A nivel mundial se está convocando esta semana para unir a todos los cristianos en una semana de oración por la unidad. ¿Y quiénes no pueden faltar? El mismo día, hermanos, enero 16 del 2019, el Papa dice que el ecumenismo no es algo opcional y en la conferencia norteamericana, que es la que está totalmente liberada, que ya, o sea, toda la organización, hermanos, adventista está engañada. Pro y en contra del tema de la ordenación de mujeres ya están engañados porque nunca se debía haber discutido eso ya lo hemos explicado. Dice, División Norteamericana presenta el primer desayuno de oración por la libertad religiosa en el Día de la Libertad Religiosa. O sea, en la misma semana que el Papa está invocando a que todo el mundo se una, la conferencia norteamericana está haciendo una celebración con relación a eso. Y dice,
el director de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa, o sea, Gannon Diop es jefe de él. Este señor dice, esperábamos reunir a muchos grupos religiosos para orar juntos como una comunidad basada en la fe, sin preocuparnos por el día en que adoramos. Está diciendo un adventista del séptimo día. ¿O en qué tipo de casa de oración estamos? ¿Es eso correcto? ¿Será que podemos ir a adorar a un templo budista, a nuestro Dios? ¿Será que podemos ir un domingo a adorar a Dios? Este no es un adventista, es un profeso adventista, pero es un pagano en el pueblo de Dios. ¿Qué fecha? El mismo día, hermanos, que el Papa está diciendo, unámonos, no es opcional. La principal organización adventista, que es la División Norteamericana, está diciendo, no importa el día que adoremos. Enero 16 del 2019. Y una de las participantes, que es una musulmana, dice, esto debe hacerse para continuar protegiendo la libertad religiosa y el pluralismo religioso en nuestro país, especialmente cuando tantas casas de culto y tantas comunidades religiosas están siendo atacadas por el odio, el fanatismo y la intolerancia. Entonces, el que esté en el movimiento ecuménico no puede hablar mal del otro, no puede decir nada fanático y no puede hablar de intolerancia. Pero ¿cuál es el mensaje de los tres ángeles? Hay que denunciar a Apocalipsis, hay que denunciar a Babilonia. Hay que denunciar qué está haciendo el papado. Hay que denunciar todas las iglesias cristianas cómo han caído, cómo están bebiendo del vino del furor de su fornicación. Ese es el llamado. Entonces, ¿qué mensaje se dio? Los pastores adventistas están ya en el movimiento ecuménico, todo el mundo está en el movimiento ecuménico, no puede haber nada de mensaje de verdad presente. Ahora, ¿qué evidencias adicionales existen que la iglesia adventista está dando el código de adoración solar pagana? Veamos símbolos. De la revista Spectrum Magazine, una conversación con los estudiantes LGBT en la Universidad de Andrews. Díganme a nivel profético, a nivel de adoración solar, ¿qué están diciendo ellos? ¿Adoración a qué? A Acera o a Astarte, y finalmente esa adoración solar a Baal o a Tamuz. Y la foto, hermanos, está mostrando el piso de la Universidad de Andrews. ¿Qué hay en el piso de la Universidad de Andrews? Eso es un símbolo de adoración pagana solar. ¿Cuántos rayos ven ahí? ¿Y eso de dónde viene? De la oración babilónica, hermanos. Aquí vemos el disco con 8 rayos y vemos la catedral de San Pedro de 8 rayos. ¿Y qué vemos en el centro? Están unidos el símbolo sexual masculino y el símbolo sexual femenino, y aquí estamos viendo la adoración pagana dentro de la iglesia adventista, dentro de la Universidad de Andrews. Y nadie dice nada. Como decía el periódico del Express, y todos como si nada. Pero en el temor de Dios, hermanos, Dios no va a permitir que esto quede callado. Y en el temor de Dios, esto es parte de lo que el pueblo de Dios necesita escuchar. Aquí y en todo el mundo donde este mensaje llegue. Porque no podemos quedarnos callados ya. Todas las evidencias están puestas. Esto no es conspiración, esto no es fanatismo, son hechos. Y todo lo que les he mostrado tiene un asidero en un hecho real, en una evidencia. Es un llamado a que despertemos, porque la ira de Dios pronto va a caer sobre este pueblo. Así como cayó en los tiempos de todos los reyes antiguos, y cayó en el tiempo de Cristo, y va a caer sobre el pueblo, el profeso pueblo de Dios. Vemos el santo grial de la iglesia católica, tiene 8 rayos. Es una alusión al símbolo de adoración pagana solar, pero involucra la parte sexual, masculino y femenino. ¿Ven? Eso es lo que tenemos que ver, hermanos. Si veo yo
En la Universidad de Andrews, en la portada de al frente, apenas está la introducción, la entrada a la universidad. Vemos ese símbolo, los que pertenecen a las sociedades secretas, apenas pisan, ven eso, ¿qué dicen? Esto es territorio nuestro. Eso es el código de símbolos, eso es enviar un mensaje, comunicar un mensaje, dar el código. Ahí hay una huella. ¿Qué huella ven ahí? La huella jesuita de adoración pagana. El símbolo de la Universidad de Andrews. ¿Qué símbolos masones ven? ¿Qué símbolos acá? El triángulo, ¿qué más? La lámpara. ¿Y qué ven en el centro? El ojo que todo lo ve, que es un símbolo solar también. ¿Qué más? El falo, muy bien. El yin y el yang, ¿por qué? Miren los niños hablando, el yin y el yang, ¿por qué es? Ahorita, Samuel, vas muy bien. El negro y el blanco. Muy bien, ¿qué más ven? A ver. Latín, muy bien. El lenguaje de Roma. El alfa y la omega, sí, el símbolo del infinito. Muy bien, ¿qué más? La cruz invertida, muy bien, hermano Lucía. ¿Qué más? ¿Qué más ven? Faltan dos por ahí. Las coronas, muy bien. Las coronas y el sol. Entonces, y las tres áreas, supuestamente el desarrollo de la parte mental, el cuerpo y el espíritu. Sí lo ven, hermanos, no puse todas las flechas, pero pues esto se llena de flechas. Bueno, entonces eso es lo que el pueblo de Dios ve, sabe y entiende que están esos símbolos. Ahora, este es de la Universidad de Andrews. Ahora vayamos a la otra universidad insignia. ¿Cuál es? Loma Linda, muy bien. El logo de Loma Linda, ¿qué ven ahí? La antorcha, muy bien. ¿Qué más? De la iluminación, la serpiente, la cruz, ¿qué más? Los laureles, el triángulo invertido, muy bien. Santi, la llama, ¿qué más? Dice, para hacer el hombre completo, ¿sí? Pero todo es conocimiento. Mas, ¿dónde está la verdadera oración? Entonces son símbolos, hermanos. Son símbolos. Ustedes saben que el ramo es el símbolo de laureles, es un símbolo ocultista de ellos, pero pues por ahora no vamos a entrar mucho en detalle. Entonces vemos ahí, hermanos, todos los símbolos paganos, y esto es la base de la educación adventista. Por eso, ¿qué debe leer el pueblo? La verdadera educación, porque estamos contaminados de educación pagana, griega, romana, medopersa, babilónica. Eso necesita el mundo conocerlo, hermanos. ¿Nos vamos a callar? No, tenemos que hablar. La revista Ministerio, ¿qué ven ahí? El triángulo, ¿qué más? El mundo, el ojo que todo lo ve, ¿qué más ven? El 666, muy bien. Entonces, la pirámide está ahí, el ojo que todo lo ve en el centro. Y vemos también el símbolo del 666. ¿Sí lo ven? Un 6, otro 6 y el otro 6. Eso es el código que manejan ellos. Hay un texto, hermanos, no sé, bueno, no lo voy a mencionar, pero se lo voy a dejar para la próxima. Dice, el pueblo de Dios va a conocer más de las sociedades secretas porque está preparado para ellas, para no ser engañado por ellas, que va a conocer más de lo que conocen los mismos que están en esas organizaciones sin invertir un solo peso. Cada grado, cada rango, cada avance de niveles es costosísimo. Y el pueblo de Dios está recibiendo esta información gratis para que no sea confundido. Entonces vemos los símbolos que están ahí.
Es la revista que llega a todos los ministros. Es la revista que reciben todos los pastores, todos los dirigentes de las iglesias a nivel mundial. Y dice año del evangelismo mundial. O sea que vamos a evangelizar con la educación pagana, con la educación jesuita, a un mundo que no va a conocer nada de lo que significa el mensaje de los tres ángeles. Casi en casa, esto ya lo he pasado, pero para los que sepan se quedan callados y quiero que por favor los hermanos que no sepan, ¿qué ven ahí? Muy bien, ¿qué más? Muy bien, Amandita, ¿dónde está el triángulo? ¿Lo ven? ¿Y quién es el autor? Entonces, casi en casa, pero casi es totalmente perdido. Entonces, ¿qué es adoración solar? Dice, el espíritu y concesión al paganismo fomentó aún más el desprecio a la autoridad del cielo. Obrando por medio de directores inconversos de la iglesia, Satanás atentó también contra el cuarto mandamiento y trató de echar a un lado el antiguo sábado. ¿Quiénes? Por medio de directores inconversos. El día que Dios bendijo y santificó para colocar en su lugar el día festivo observado por los paganos como el venerable día del sol. Este intento no se hizo al principio abiertamente. En los primeros siglos el verdadero día de reposo, está dando una descripción, un resumen de lo que es la oración pagana solar. Dice que poco a poco se fue introduciendo. Dice, pero Satanás procedió con gran sutileza por medio de sus agentes para llegar al fin que se proponía. Para llamar la atención de las gentes hacia el domingo fue declarado el día de fiesta en honor a la resurrección de Cristo. Pregúntele usted a cualquier cristiano por qué guarda el domingo. Y la respuesta es que fue porque el día de resurrección de Cristo. Sin saber que es un día de adoración pagana introducido por la Iglesia Católica. Eso lo debe saber el mundo. Y el pueblo de Dios lo sabe, necesita compartir esto. Se celebraban servicios religiosos en este día y no obstante se le consideraba como día de recreo y seguía guiándose piadosamente y seguía guardándose piadosamente el sábado. Entonces, al principio fue sábado, después fue sábado y domingo y después fue ¿qué? Domingo. Tenemos que buscar la reparación de los portillos, hermanos. El muro se ha roto dentro del pueblo de Dios también. Es necesario que nos despertemos a la realidad de lo que estamos viviendo. Edictos reales, concilios generales y ordenanzas de la Iglesia sostenidos por el poder civil fueron los peldaños por medio de los cuales el día de fiesta pagano alcanzó su puesto de honor en el mundo cristiano. La primera medida pública que impuso la observancia del domingo fue la ley promulgada por Constantino, año 321, denominado Descánsense, dice edicto, requería que los habitantes de la ciudad descansaran en el venerable día del sol, y a pesar de ser en realidad una ley pagana, fue impuesta por el emperador después que hubo aceptado nominalmente el cristianismo. Entonces, ¿qué es la adoración solar? La adoración solar es el adoración dominical, en el domingo. Esto lo necesita conocer la gente. Entonces ya, después de eso, vamos a poder ver, hermanos, que la adoración a Baltamus, culto idolátrico centrado en el sol, a la luna y a las estrellas, es adoración solar, o sea, adoración en domingo. Muy bien. Esto es un resumen de mucha información, no voy a entrar en detalle, pero acuérdense, cuando se postran los ancianos hacia el sol, están adorando al domingo. Y los misterios bajo su aspecto astronómico es un libro en el cual describe todo el tema de lo que es el ciclo del sol a través de las estaciones, y ellos establecen esas fechas, ya eso lo hemos estudiado como parte de simbología. Entonces suceden cosas el 21 de marzo, el 22 de junio, el 21 de septiembre, en septiembre suceden cosas, en diciembre, pero voy a detenerme solamente en dos partes, lo que es el equinoccio de primavera,
en el cual sale el proceso del ocultamiento del sol de la oscuridad a la luz, y es el tiempo de celebración de la Cuaresma y la Pascua. Y allí encontramos, ¿qué encontramos? En marzo y abril supuestamente celebramos ¿qué? Que es supuestamente la muerte de quién. Pero resulta que finalmente eso se transfirió a el Mesías falso, a Tamuz, a Adonis o Osiris, porque tiene que ver con el nacimiento de la luz, con la claridad y con el orden. Ahora, si yo voy 180 grados, voy a encontrar el equinoccio de otoño cuando comienza a ocultarse el sol, o sea, empieza a morir ¿qué? El sol. Muerte de la luz es un caos y es el abismo. Por eso es que ellos manejan la frase orden después del caos, que es ordo ab caos. Eso es parte de la simbología pagana de adoración solar. Eso lo saben ellos. Ahora la pregunta es, ustedes me dirán, bueno, pero ¿para qué nos trae el hermano esto? Esa es una huella, ¿qué? Jesuita. Samuel, ¿qué vemos aquí? Nacimiento, luz, muerte de luz, oscuridad, luz y oscuridad. ¿Qué símbolo vemos ahí? Ya se los mostré. El yin y el yang. La luz y la oscuridad, el bien y el mal. Para ellos coexisten el bien y el mal. No, el mal no es malo y el bien tampoco es bueno, sino deben coexistir el bien y el mal. Debe coexistir Satanás y Dios, porque hace parte supuestamente del desarrollo de la vida espiritual de ellos. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver con las profecías bíblicas? ¿Fue profetizado el tema de la Pascua dentro de la iglesia adventista? La Pascua falsa, que es Easter, que es la Semana Santa, que es lo que celebran ellos. Bueno, pero ya nosotros no celebramos la Pascua. Entonces, la Pascua en inglés se llama Easter, que viene de Ishtar, que viene de la adoración pagana a Babilonia. En el original del libro de la gran controversia, hermanos, ustedes tienen sus versiones, por favor, en la versión que ustedes tienen todavía está ese error, pero ya las versiones actuales ya tienen la corrección. ¿Está bien? Entonces, voy a mostrarles lo que dice el original de la gran controversia que está en el Congreso de los Estados Unidos, la versión 1888, página 386, dice lo siguiente. Aquí les dejo el original. Dice lo siguiente, y la traducción dice, Howard Crosby, por favor busquen ustedes en la página, en la página 348 de la versión de ustedes, la que tienen aquí, página 348, el párrafo que comienza así, dice Howard Crosby, ¿sí? Dice, la iglesia de Dios hoy está cortejando al mundo. Sus miembros están tratando de llevarla hasta el nivel, esto es lo que dice el original, están tratando de llevarla hasta el nivel bajo de los impíos. La pelota, el teatro, el arte desnudo y lascivo, los lujos sociales con todas sus moralidades desenfrenadas están haciendo avances en el recinto sagrado de la iglesia. ¿Eso está en esa versión? ¿Está? Bueno, dice, y como una satisfacción de toda esta mundanalidad, ahí viene el cambio ahorita, los cristianos están haciendo un gran acuerdo de Cuaresma y Pascua. Ahí lo dice, esa versión ya, pero la anterior, hay unas versiones antiguas, de que ahorita les voy a mostrar lo que antes decía, estas versiones ya están corrigiéndose con base en el original. Entonces, ¿qué dice? Los cristianos están haciendo un gran acuerdo de Cuaresma y Pascua y ornamentación de la iglesia. Es el viejo truco de Satanás. La iglesia judía se golpeó en esta roca.
La iglesia romana fue destrozada en lo mismo y la protestante está alcanzando rápidamente el mismo destino. ¿Cómo? Las formalidades, el pacto de acuerdo de Cuaresma y de Pascua y la ornamentación de la iglesia. La pregunta es, bueno, sigamos leyendo, dice, en esta ola de mundanalidad y búsqueda de placer, la negación propia del sacrificio propio por el amor de Cristo están casi totalmente perdidos. Algunos de los hombres y mujeres ahora en la vida activa en nuestras iglesias fueron educados cuando niños para hacer sacrificios con el fin de ser capaces de dar a hacer algo para Cristo. Pero si los fondos son necesitados ahora, ninguno debe ser llamado a dar. ¿O no? Tengamos un bazar, representaciones vivas, una escena jocosa, una comida al estilo antiguo o algo para comer y cualquier cosa para divertir a la gente. Eso decía el original. Ahora miremos lo que dice la versión de 1954. No menciona el tema de, o sea, la primera versión que se tradujo, que se imprimió, venía con esta versión. Ya las siguientes versiones está con el original, o sea, ya hicimos la corrección. Y por eso es que usted no encuentra la palabra cuaresma en las versiones modernas. Y miremos lo que dice. O sea, ¿cómo cayó la iglesia judía? ¿Cómo cayó la iglesia romana y cómo ha caído la iglesia protestante? Por medio de un acuerdo de Cuaresma, de Pascua y ornamentación de la iglesia. O sea, cuando se hace ese acuerdo de Cuaresma, de ornamentación, de Pascua, significa que ya en las venas, ¿qué corre? ¿Qué sangre corre? Sangre jesuita, sangre papal. Porque los que están detrás de todo ese cúmulo de información, de misterios, de los ciclos, del equinoccio, son los jesuitas. Ellos introducen eso en la iglesia católica. Ahora, la introducen en el movimiento protestante y ya por esas venas corre la sangre jesuita. Cuando usted escuche de Cuaresma, cuando escuche de ornamentar la iglesia, ya hay una sangre jesuita corriendo por aquel que pide eso, o que hace eso, o que promulga eso. ¿Es necesario que el mundo sepa esto? Y especialmente el mundo adventista. ¿Cuánto paganismo no hay ya infiltrado en la iglesia? Y se pelean los hermanos porque, ¿por qué no vamos a permitir de que se ponga una cruz y el símbolo de María, como lo vamos a ver ahorita? Entonces, hermanos, la versión moderna también está contaminada, la versión del 2011 que se publicó y se esparció por todo lado. Ahora, no, el libro azul ya se corrigió, el libro gris, la que se esparció, la que todos teníamos. Entonces, repito, los cristianos están haciendo un gran acuerdo de Cuaresma, esto estaba en el original. ¿Y por qué lo quitaron? Porque quieren ocultar la verdad. ¿Y cuándo se cumplió esta profecía, hermanos? Ya habíamos presentado este material. ¿Será que fue durante el reinado del acá moderno? ¿Sí o no? Pues debe ser. ¿Qué fecha? Desde 2010 hasta el 2019 que llevamos. Tiene que estar en esa fecha. ¿Será que sí? Iglesia Adventista de Auburn, en California. Este es el pastor, se llama Dan Appel, pastor senior. Aquí está un video que es un acuerdo interreligioso de Pascua en la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Auburn, California, en la Pascua del 2014. Yo tengo una foto donde una revista adventista están invitando a un concierto de Easter. Correcto. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Los cristianos están refiriéndose a nosotros, están haciendo un gran acuerdo de Cuaresma, dice la hermana Juan y Pascua, y ornamentación de la iglesia. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es? Ornamentación de la iglesia. ¿En qué fecha? En la Cuaresma y la Pascua. Este es el viejo truco de Satanás. ¿Y qué dice este? Ustedes ven aquí el símbolo y para que sepan, dice ahí, serie de Cuaresma en la comunidad 2014, Iglesia Adventista de Auburn. Y se permitió que se parara un pastor luterano
a dirigirse al pueblo adventista y separó un sacerdote católico a dirigirse a la iglesia adventista. Ezequiel 8:9, y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen. Y entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los hijos de la casa de Israel. Yo estuve guardando esta información, ya habíamos pasado por este texto, pero quiero mostrarles algo que el mundo dice, que las piedras hablan, y nosotros tenemos que escuchar lo que ellos están diciendo, porque nos están mostrando lo que hay dentro de nuestro pueblo. O sea, nosotros, usted puede buscar las referencias que quiera y no existen, no sé, o sea, deben existir en los orinales de la hermana White referencias a esto. Pero en los comentarios bíblicos normales de los hombres no aparece absolutamente ninguna referencia al tema de qué significa la forma de reptiles, las bestias abominables, porque cuando señalan eso, pues tienen que ver la condición de contaminación y de corrupción que hay en el pueblo adventista. Porque esto se refiere es al pueblo adventista. O sea, Ezequiel 8 es cuando es el tiempo del sellamiento, cuando es el pueblo de Dios que está adorando a Satanás por medio de la oración solar. Entonces, ¿qué puede significar con todos estos? ¿Qué pudo haber significado el profeta? ¿Qué quiso decir con reptiles y bestias abominables? ¿Qué son los reptiles? Son animales impuros. Bestias abominables son animales impuros. Y todos los ídolos de la casa de Israel, o sea que empezó a darse la adoración pagana a los símbolos. Por ejemplo, una serpiente, por ejemplo, un sapo, el gato. Y eso es lo que vio el profeta en medio de las cámaras internas de los sacerdotes, del pueblo de Dios. Miremos esto, hermanos. Estos símbolos son una corrupción de la casa de Jehová en sus líderes y en el pueblo. Pero miremos algo que lo sacaron en la campaña cuando estaba Ron Paul dándose como para la presidencia de Estados Unidos. Él destapó lo que empezó a hablar de la Reserva Federal. Aquí está John Bernanke diciendo, no, este es un terremoto, y él dice, no, es Ron Paul. ¿Por qué? Porque iba a destapar toda la ¿qué? Porque vio ¿qué? ¿Ven cómo el mundo puede ver lo que la profecía dice? ¿Lo podemos ver? Y nosotros no. Todos esos animales, por eso ya viendo esto entonces podemos entender, dice, y me dijo, mira, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen. Entré pues, dice Ezequiel, vio, y miré, y aquí en forma de reptiles, bestias abominables. O sea que todo eso son ¿qué? Son símbolos de la corrupción del pueblo de Dios. Dice la hermana White en esta carta, quise dejar el original para que no la gente, esto no está traducido, pero pues tenemos que buscar estas fuentes, hermanos. Dice, hermano Butler, ¿usted puede creer que está tomando un curso de acción correcta? En la época en que Butler se estaba uniendo con Urias Smith para pues desviar todos los principios que eran correctos, dice, ¿usted está tomando un curso de acción correcto? Pero usted cree que está tomando un curso de acción correcto al ser un hombre libre, pero usted está tomando un camino para llevar su propia alma hacia la esclavitud y traer oscuridad sobre otras mentes. Dice ella, ahora soy de la opinión que los testimonios no vivirán más entre el pueblo de Dios, ellos serán removidos. Tengo alguna luz sobre este punto, pero no puedo darlo ahora. Como dijo Cristo, aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no lo podéis llevar. ¿Cuándo se cumplió eso, hermanos? ¿Cuándo se cumplió esta profecía? ¿Qué es lo que hemos estado hablando? ¿Quién dijo cuando empezó el manual de iglesia, pero específicamente cuando se dijo qué? Allá arrancó, pero algo directo. ¿Durante qué reinado de quién? ¿Quién dijo eso?
Ted Wilson, presidente, esto ya lo hemos presentado hasta el video, y recordando que no tenemos un profeta para preguntarle, ahí está dándole la muerte a la profeta. Y está cumpliendo lo que ella profetizó. Soy de la opinión de que los testimonios no vivirán más entre el pueblo de Dios. O sea, Ted Wilson y todos los que apoyan la administración Ted Wilson han matado al profeta de Dios. Si ustedes vieran lo que presentamos en el Congreso, hermanos, de Ibagué, sabrían qué cosas estuvimos compartiendo por otro lado, por otro camino. Pero todos los caminos están conduciendo a Roma. Esto es la serpiente, esto es el lenguaje de la serpiente. Y no podemos estar a medias con esto, hermanos. En Testimonios para la Iglesia, tomo 5, dice una exhortación. Me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no nos ha cerrado el cielo, pero nuestro propio comportamiento extraviado nos ha separado de Dios. El orgullo, la codicia y el amor del mundo han vivido en el corazón. Esa es la corrupción. Y sin temor a ser descartados o condenados, pecados graves y presuntuosos han encontrado cabida entre nosotros. Y sin embargo, la opinión general es que la iglesia está floreciendo y rodeada de paz y prosperidad espiritual por todos sus contornos. ¿Cuándo se cumple esto, hermanos? Las evidencias, cuando se pasa la información, estamos creciendo en número, estamos creciendo en iglesia, tenemos estos campos, tenemos estos, vamos a llegar a 21 millones de personas, pero por dentro está la corrupción del pueblo de Dios. Esto lo necesita conocer todo adventista del séptimo día. ¿Cuándo escuchamos estos mensajes en las iglesias? Necesitamos hablarlo, así sea en la distancia, así sea por internet. El pueblo de Dios necesita ayudar a que otros se despierten, hermanos. No podemos seguir en el juego doble, estar en la organización, estar aquí, vamos a un sitio, vamos a una iglesia, están exactamente como lo que dijo este pastor de la división norteamericana. No importa en qué lugar adoremos, pero sí tiene que ver, porque usted está recibiendo o vino fermentado o vino sin fermentar. Ese es el tono del pueblo de Dios para este tiempo. La iglesia ha dejado de seguir a Cristo. Esta cita se la incluí yo al pastor Ted Wilson, al señor Ted Wilson, porque a partir de la fecha y desde el tiempo en que me quedé, hermanos, él para mí no es un pastor. Es un lobo vestido de pastor. Luego lo llamo el señor Ted Wilson. Yo le incluí este texto en la carta que le enviamos en el 2016, advirtiéndole lo que viene para el pueblo de Dios si negaba el espíritu de profecía. Y 3 años después, 2 años después, 3 años después, verbalmente él lo niega el espíritu de profecía. Ahora la pregunta es para todos los que están en la verdad presente defendiendo al pastor Ted Wilson, supuestamente por conservador, están defendiendo a una CAP. Y finalmente el pueblo de Dios va a ser perseguido por ese ACAP. La iglesia ha dejado de seguir a Cristo, su guía, y con paso firme sigue su retiro. ¿Hacia dónde? Díganme ustedes qué significa que vaya con retiro hacia Egipto. ¿A idolatría qué? Pagana, pero acuérdense por favor, solar. Va hacia la adoración al domingo, hermanos. La iglesia adventista del séptimo día va rumbo hacia la adoración en domingo. Sin embargo, son pocos los que se alarman y se asombran por su falta de poder espiritual. Aquí me está diciendo lo que está diciendo Ezequiel. ¿Cuántos se van a postrarse a llorar por las abominaciones que se cometen? Ese es el pueblo que va a ser sellado, pero son pocos los que ven eso. Y el pueblo que se asombra es el que va a ser sellado, pero dice, son pocos los que se alarman y se asombran por su falta de poder espiritual. La duda
Y aún el descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios leudan la iglesia por todos los lados. Así lo prefiere Satanás. Los ministros que predican el yo en lugar de Cristo lo prefieren así. Los testimonios no se leen ni se aprecian, pero Dios os ha hablado. De su palabra y de los testimonios la luz ha brillado, y ambos han sido menospreciados y desatendidos. ¿Cuál es el resultado? El resultado se ve claro en la falta entre nosotros de pureza, dedicación y fe fervorosa. ¿Cuándo va a darse un renovamiento y una reforma si falta la pureza, la dedicación y la fe fervorosa? Nunca. Nunca va a llegar. Y hay otro texto de la hermana White que dice, muchos están creyendo que se va a esperar en que la iglesia, corporativamente, la iglesia como organización, venga el renovamiento y la reforma, y ella dice, eso nunca va a llegar. Entonces, vamos rumbo hacia Egipto, porque estamos rumbo hacia la oración solar, o sea, la oración en domingo. ¿Por parte de quiénes? De los 25 varones, que es la cabeza de la iglesia adventista del séptimo día. Por eso está Ra, están los símbolos, está lleno de serpientes, Egipto está lleno de bestias, de ídolos. Eso fue lo que vio el profeta Ezequiel, en las cámaras de los ancianos y de los varones de Israel, de Jerusalén. El paganismo solar lleno con todos sus símbolos, hermanos. Esto no es un juego. No es un juego. Pregúntense cada cual en su corazón, ¿cómo hemos caído en este estado de debilidad y disensión espiritual? ¿No hemos traído sobre nosotros mismos el enojo de Dios porque nuestras acciones no corresponden con nuestra fe? La respuesta es sí. ¿No hemos estado buscando el aplauso del mundo en lugar de la presencia de Cristo y un conocimiento más profundo de su voluntad? Examinad vuestros propios corazones, porque ya la tarea es personal. Juzgad vuestra propia conducta. Tomad en cuenta la compañía que escogéis. Sol, niños, Vivi. Tenemos que ver, procurar y entender con quiénes nos estamos asociando. ¿Procuráis asociaros con mundanos, compañeros que no temen a Dios ni obedecen el Evangelio? La mayoría de veces lo hacemos, porque es lo que nos llama, nos motiva. El mundo, el aplauso, los jóvenes están buscando eso, pero el pueblo de Dios tiene que buscar lo que es agradable al Señor. Entonces ya vemos, ¿qué es oración solar? Oración solar es la oración dominical. Terminará la conferencia de los adventistas del séptimo día adorando al sol el domingo, el venerable día del sol. Terminarán los dirigentes adventistas del séptimo día invitando a guardar el domingo desde los púlpitos adventistas. Todas las evidencias nos están diciendo sí. Todos los puntos que mencionamos, LGBT, aborto, homosexualismo, adoración de la mujer, ordenación de la mujer, todo nos indica que ese es el camino hacia Egipto. Luego la respuesta es sí. Pero, ¿qué profecía se habrá cumplido entonces? Ezequiel 8:16. Pero voy a darles un bocado de lo que vamos a continuar estudiando. Los hombres que ocupan cargos de responsabilidad, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son los hombres que ocupan cargos de responsabilidad? Pastores, dirigentes, presidentes de asociación, de uniones, de conferencias, locales, distritales, de la iglesia adventista del séptimo día. Dice, los hombres que ocupan cargos de responsabilidad, no solo ignorarán y despreciarán el sábado, o sea que son observadores de ¿qué? Del sábado. Antes de que lo rechacen, están guardando el sábado. Pero va a llegar el momento y dice, los hombres que ocupan cargos de responsabilidad no solo ignorarán y despreciarán el sábado, sino que desde el sagrado escritorio, ¿cuál es el sagrado escritorio? El púlpito. Instarán a la gente a observar el primer día de la semana,
alegando traición y costumbre en nombre de esta institución creada por el hombre. Señalarán calamidades en la tierra y el mar, a las tormentas de viento, a las inundaciones, los terremotos, la destrucción por fuego, como juicios que indican el descontento de Dios. Esto no lo van a decir los paganos, no lo van a decir los protestantes, sino lo van a decir los adventistas del séptimo día, en los púlpitos adventistas. Lo vamos a ver la próxima vez, hermanos. Creíamos que iba a ser el papado, creíamos que iba a ser el mundo protestante pagano, apóstata, pero ¿quiénes van a decirlo? Los adventistas del séptimo día. Por eso prepárese, hermano adventista. ¿En dónde está usted? ¿En dónde está transmitiendo? ¿Dónde está llevando sus diezmos? ¿A dónde está apoyando? ¿Qué está haciendo? Esto es grave. ¿O no? ¿Cuántas personas queridas tenemos en la organización que están todavía allá? Pero tenemos que avisarles. Estas calamidades aumentarán cada vez más. Un desastre seguirá de cerca a los otros. Y a aquellos que anulan la ley de Dios, ¿quiénes son ellos? El profeso pueblo adventista de Dios. Señalarán a los pocos que guardan el sábado, hermanos. ¿Cómo así? Los adventistas del séptimo día terminarán guardando el domingo. Y los que se mantengan fieles van a ser señalados por las calamidades que hay en el tierra, en la mar, en las tormentas, en los vientos. Lo vamos a comparar con el texto de la gran controversia. Y se aplica a la iglesia adventista del séptimo día. Da eso dolor, hermanos. ¿Qué decisión debo tomar hoy? Dice en Testimonios para la Iglesia, dice, testimonios para mensajes selectos. Tomo 1. Cuando encontréis a hombres que ponen en duda los testimonios, que les encuentran faltas y que tratan de apartar a la gente de su influencia, estad seguros de que Dios no está trabajando mediante ellos. Cualquier persona que lo ponga a usted a dudar del espíritu de profecía, está hablando de parte del demonio. Ese es el tono del pueblo adventista para este momento. Cualquier duda que haya, hermanos, si eso se presentó aquí, lo vimos aquí, que eso no es que hay que mirar las partes, que es que este sí, que es que este no, hermano, usted está hablando por parte del demonio. Luego, no escuche eso. Es otro espíritu. La duda e incredulidad son fomentados por los que no caminan rectamente. Están penosamente conscientes de que su vida no soportará la prueba del Espíritu de Dios, ya sea hablando mediante su palabra o mediante los testimonios de su Espíritu. Está poniendo a la Biblia y al Espíritu de profecía igual, que los llevarían a su palabra. En vez de comenzar con su propio corazón y ponerse en armonía con los puros principios del Evangelio, encuentran faltas y condenan precisamente los medios que Dios ha elegido para preparar a un pueblo que esté en pie en el día del Señor. Luego, ¿para qué es el don de profecía? Para que usted esté preparado, para que esté en pie en el día del Señor. ¿Y qué es lo que Satanás quiere? Que usted no esté preparado, no importa cómo lo use, con el pensamiento babilónico, medo-persa, griego, romano, o del papado, o del mundo protestante, lo quiere mover a usted del piso. Luego, ¿qué decisión voy a tomar hoy? ¿Qué decisión vamos a tomar? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una decisión personal, hermanos. Mensajes selectos, tomo 1, página 50. ¿Me estoy preparando para estar en pie en el día del Señor? Estoy usando los testimonios para prepararme, hermanos, en corrección del carácter, en mejoramiento del carácter, en ver mi pecado, en ver mi circunstancia, en ver mi condición. ¿O estoy escuchando al demonio diciéndole, no tenemos profeta, dependemos de un voto humano? Ese es el lenguaje del demonio, hermanos. Se lo digo aquí, hermanos, se lo sostengo. Si el presidente T. Wilson me invita
Pues de frente se lo digo. Y le estoy haciendo una advertencia a todos los pastores, a todos los ministros que están siguiendo a la organización, que despierten porque la sangre de los feligreses depende de ellos. Están siendo conducidos hacia Egipto sin conocerlo, sin saberlo. Y terminarán guardando el domingo y morirán en su pecado. No se darán cuenta, el proceso ha sido gradual. Se ha ido subiendo la temperatura como el sapito en la olla, se le ha ido subiendo y el sapo ni se da cuenta que se está quemando. Cuando ya, demasiado tarde, va a estar muerto el sapito. Es un asunto serio, hermanos. Entonces, que el Señor nos acompañe y nos bendiga a tomar una decisión hoy para el reino de los cielos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa aceptamos al don de profecía como palabra de Dios. Yo y mi casa sigo las instrucciones y me estoy preparando. Amén. Esto es una decisión personal. No hay, se nos está acabando el tiempo de la indecisión. Ya el Señor está forzando los eventos para que tengamos que tomar una decisión. Para vida eterna o para muerte eterna. Que el Señor les acompañe.